Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están felices de estar nuevamente en compañía de Jesús? Voy a pedirles que inclinemos el rostro allí donde estamos y vamos a tener una palabra de oración. Eterno y maravilloso Dios, damos gracias porque en esta mañana tú permites que tu pueblo reunido en tu santo templo tenga un encuentro personal contigo. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestra mente, nuestro corazón y pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Que haga un cambio de vida para vida la palabra que se ha de predicar en esta mañana y que podamos ser instrumentos para llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título del tema de la meditación de esta mañana tiene por título Hijos de Dios. Hijos de Dios. Recordamos anoche en el grupo pequeño que hay personas que en otras denominaciones no se llaman entre sí como hermanos, ¿verdad? Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, entre nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos el mismo que el mismo Padre. ¿Cuántos se alegran de tener a Cristo Jesús como nuestro Padre Celestial? Amén, ¿verdad? Es una alegría para nosotros compartir este evangelio. Y había comentarios que algunas hermanas decían, bueno, es que hay unas iglesias que acostumbran dentro de la iglesia llamarse hermanos, pero fuera de la iglesia entonces es Pedrito, Paquito, Juanita, ya deja de sentir. ¿Saben algo? Dios nos llama a ser una familia. Y una familia se reconoce dentro de la iglesia, también fuera de aquí, de la iglesia. Amén. Y yo también recordaba que hace muy poco, conversando con una persona no creyente, me decía, oye, ¿ustedes por qué la iglesia? Y para ustedes, ¿qué significa este libro, la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y lo que se me vino a la mente en ese momento, por el Espíritu Santo, es que la Biblia es la historia de dos familias. Y vamos a estudiar la historia de esas dos familias a la luz del Espíritu. ¿De acuerdo? Pensemos por un momento, ¿cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de escoger a nuestros padres? O quizás que nuestros padres hayan ido a un supermercado de bebés y hayan dicho a que lo yo. Y ellos nos pudieron escoger a nosotros, y nosotros tampoco pudimos escogerlos a quienes, a ellos. ¿Verdad? Pero vamos a mirar cómo fue que Dios hizo un plan para crear una familia celestial. Una familia que tiene no solamente una proyección, digámoslo acá, en este mundo, sino que tiene consecuencias eternas. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis. El libro de Génesis, el libro de los comienzos, donde Dios nos muestra cómo en su amor inefable quiso tener una familia perfecta y creó a Adán y a Eva. En Génesis 1:26 leemos de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo les pregunto una cosa, los que hemos leído, hemos estudiado el libro de Génesis, ¿ustedes qué creen? Cuando Dios creó al hombre, hizo un hombre perfecto, sin pecado, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén, ¿verdad? Dios tenía un plan maravilloso para sus hijos. Nosotros, sus hijos, teníamos un plan maravilloso, pertenecer a la familia de Dios. Él nos escogió a nosotros como sus hijos. ¿Cuántos están felices de eso? Amén, ¿verdad? Todos estamos felices de ser hijos de Dios.
Pero ¿saben algo? Hace algún tiempo tuve una reunión en donde una amiga mía, ella era auxiliar mía del consultorio en el hospital de Usme, me dijo: Miguel Ángel, en usted yo noto algo diferente, usted no dice malas palabras, y empezó a hablarme, ¿cierto? Y entonces dijo: usted se parece mucho a Juanita. Y yo le dije: ¿quién es Juanita? No, es que Juanita es una doctora, es una odontóloga y ella es adventista. Y yo: es adventista, entonces ella es de mi familia. Y ella dijo: ¿cómo así? Dijo: sí, es que yo también soy adventista. Yo no sabía que usted era adventista. Llevamos poco más de una semana trabajando y entonces ella desde el momento se propuso propiciar el encuentro entre Juanita y este servidor. Y saben, cuando tuve la oportunidad de conocer a la doctora Juana, fue una gran bendición. Ella es ecuatoriana, venía desde otro país, estaba trabajando también en Santa Librada, allí en la región, en la localidad 5, en Usme. Y bueno, cuando llegó Juanita, Betulia, que era mi amiga, la auxiliar, fue y: no, mire, Juanita, tengo a alguien a quien presentarle que quiero que conozca. Entonces me presentó y Juanita: mucho gusto. Entonces: mucho gusto, Juanita, ¿cómo le va? Y entonces: no, ¿qué tal? Que tú eres, sí, tú eres adventista. Entonces: no, qué bien, un abrazo, mejor dicho. Y entonces empezamos a hablar y entonces Betulia dice: oiga, ¿ustedes se conocían de antes? No, nosotros no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, ¿cierto? Pero inmediatamente ella notó que había algo diferente en nosotros. Y saben, fue un gran testimonio, un buen testimonio que pudimos dar, porque en ese momento ella dijo: pero ustedes se llaman hermanos, hermana Juanita, hermano Miguel Ángel. Y yo les dije: ¿sabe? Lo que pasa es que nosotros tenemos el mismo padre. Y entonces ella se levantó y se sintió discriminada y dijo: ¿sabe? Pero yo también soy hija de Dios. ¿Y ustedes qué creen? Nosotros empezamos a tratar de explicarle que todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por creación. Pero los que hemos aceptado ser parte de la familia de Dios somos hijos, ¿por qué? Por adopción. ¿Por qué? Adopción. Hemos decidido ser adoptados en la familia de Dios. Vamos nuevamente a tomar el tema de la familia de Dios. ¿Y por qué saber cómo es que nosotros, hasta no tomar la decisión de ser adoptados, no pertenecemos a la familia de Dios? Ya miramos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza, según Génesis 1:26. Pero leamos con detenimiento el libro de las genealogías, el capítulo de genealogías en Génesis 5. Génesis 5, allá adelantico, encontramos que en el capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya sabemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Un capítulo completo se dedica a la historia de Caín y Abel. Pero luego de ese triste hecho de la muerte de Abel a manos de Caín, vemos que Dios le dio otra oportunidad. ¿A quién? A Adán y a Eva. Y ellos engendraron ¿a quién? A Set. Pero allí vamos a mirar algo importante. Dice aquí: 130 años y engendró a su imagen, conforme a ¿qué? A su semejanza. ¿Saben? Set, tanto Caín como Abel, e incluyendo Set, nacieron ya no a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, sino nacieron a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. ¿Y qué diferencia hay en haber nacido a la imagen y semejanza de Dios y luego a la imagen y semejanza de Adán? Luego, ¿no es lo mismo? ¿Saben, hermanos, que no es lo mismo? Porque Adán había ¿qué? Pecado. Y saben, esa enfermedad mortal que nos heredaron nuestros primeros padres, tanto Adán como Eva, es una enfermedad de la cual estamos todos contaminados.
Porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos muy bien que en el momento que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados ¿de quién? ¿De dónde? Del Edén. Y ya no pudieron ver frente a quién, a Dios, porque el pecado con que se habían contaminado hacía que la gloria de Dios podía ¿qué? Exterminarlos y acabarlos. Hermanos, es algo triste la condición del hombre. Nosotros hemos nacido en la familia ¿qué? Equivocada. Nacimos en la familia de Adán. Hemos sido creados conforme, no a la imagen y semejanza de un Dios perfecto, sino que hemos nacido conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán, un hombre pecador. Tanto que el mismo rey David, el salmista, nos dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido ¿qué? Formado, y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Todos nacimos pecadores. Amén. Es una verdad bíblica. Todos nacimos perdidos, alejados de Dios, enemigos de Dios. Pero saben, a pesar de esa condición, Dios nos ha dado una bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza, hermanos? El poder cambiar de familia. ¿Ustedes sabían que nosotros podíamos cambiar de familia? ¿Y cómo se realiza eso, hermanos? ¿Cómo podemos cambiar de familia si todos somos hijos de Adán? ¿Y saben algo? Lo interesante y lo lindo de estudiar la palabra de Dios es que en ella encontramos la esperanza de poder cambiar de familia, elegir nuestro padre, una verdadera familia, un nuevo padre, ¿cierto? Y por esa razón es que nosotros entre nosotros nos llamamos ¿qué? Hermanos. Vamos a mirar en el libro de Romanos, ¿verdad? La lectura bíblica, el libro de Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos capítulo 5 nos habla de dos Adanes, de los dos ¿qué? Adanes. ¿Quién era el primer Adán? El primer Adán fue Adán. Pero el segundo Adán, ¿quién fue? Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces leemos en Romanos 5:12 de la siguiente manera. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Lo que nos dice Romanos 3:23, lo vuelve y lo repite allí este versículo. Todos hemos ¿qué? Pecado ¿por qué? Por la razón de que Adán introdujo el pecado en la raza humana, ¿verdad? Pero bueno, muchos dirán, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de eso? ¿Yo tengo culpa en cuanto a que Adán y Eva hayan comido del fruto prohibido? ¿Saben? Dios no nos puede hacer responsable del pecado que cometieron ¿quiénes? Nuestros primeros padres. Pero sí nos hace responsables en este instante y en este momento al no tomar la decisión ¿de qué? De cambiar de familia, de tomar una elección de vida para vida. Y entonces vamos a mirar allí más adelante. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida eterna. ¿Cuántos están felices por eso, hermanos? Amén. Hemos pecado, hemos nacido pecadores, hemos nacido enemigos de Dios, pero ahora el ministerio de la reconciliación fue dado ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a reconciliar a Dios con el mundo. ¿Y quiénes son el mundo? El mundo somos ¿quiénes? Todos nosotros. La reconciliación en Cristo Jesús es muy clara. Dice allí en 5:18, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Cuál es la justicia de uno? Cristo vino y vivió una vida ¿qué? Perfecta, una vida sin pecado, una vida inmaculada a los ojos ¿de quién? De Dios. Pero aún así Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Porque en la Biblia, también en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, ¿cierto?
La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Hermanos, y al haber nacido nosotros egoístas, pecadores, ¿ustedes qué creen? ¿El hombre nace egoísta o no nace egoísta? ¿Ustedes no han visto los niños? ¿Los bebés? Los bebés nacen, ay, pero tan lindo el bebé, ay, no, tan bello, parece una criatura, ¿cierto? Hermosa. ¿A quién no le enternece un bebé? Pero ¿qué sucede? Pasa uno un tiempito con el bebé y si las personas que están alrededor del bebé no lo empiezan a mirar, no lo empiezan, él quiere ser el centro ¿de qué? De la atención de todo el mundo. Y entonces, cuando el niño no le prestan atención, empieza ¿a qué? A llorar. Y él está diciendo, ¿saben? Aquí estoy yo. Necesito que me cuiden, que me consientan. No saben que tengo hambre, no saben que mojé el pañal. Y entonces el niño empieza ¿a qué? A llorar. Y empieza a llamar la atención y no solamente llora, se pone rojo. Y empieza ¿a qué? A decir que él necesita ¿qué? Atención. Es una forma egoísta de ¿qué? De centrar todo el trabajo de la madre y de los familiares de los que están alrededor de él hacia él. ¿Saben? Pero Dios nos pide a nosotros que hagamos un cambio en el camino, que haya una conversión. ¿Qué es una conversión? Expliquémoslo desde el punto de vista geométrico. La conversión es una media vuelta de 180 grados. Es decir, si yo voy caminando hacia allá, al ser convertido, ¿cierto? Mi camino va a ir en dirección ¿qué? Opuesta. ¿Saben? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Nosotros nacemos destinados a morir, a caer por un precipicio que no tiene fondo, a tener una muerte eterna. Pero Él nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar, que haya una conversión, no solamente desde el punto de vista físico, de un camino diferente, sino que también en nuestra mente, en nuestro corazón, haya una nueva ¿qué? Criatura. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A cuánto les gusta estrenar? A mí me encanta estrenar, saber que estoy en un vestido nuevo, unos zapatos nuevos, ¿cierto? Pero ¿cuántos hemos estrenado un cuerpo nuevo? ¿Saben? Lo primero que Dios nos pide es que nosotros debemos, antes que cambiar de familia, tenemos que morir. Para poder cambiar de familia hay que morir. Vamos aquí al libro, allí mismo, al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Saben algo? Cuando Cristo murió en la cruz, Él está compartiendo la muerte del pecador. Es decir, nosotros por la fe subimos a la cruz con Él. Compartimos la muerte con nuestro Salvador, ¿cierto? Pero es una muerte simbólica la que hacemos nosotros al crucificarnos en la cruz con Cristo. Y estamos diciendo, ya quiero morir ¿al qué? Al pecado. Porque como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Cuántos queremos morir al pecado en esta mañana, hermanos? Amén. ¿Saben? Y no solamente es morir y quedar muertos al pecado, sino que también Dios nos dice que debemos ¿qué? Nacer de nuevo. ¿En dónde encontramos los versículos para poder decirles a otras personas que nosotros hemos nacido de nuevo? Hemos nacido en una familia correcta, en la familia de Dios. Vamos a buscar el libro de el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús, estando de noche, se encontró ¿con quién? Con Nicodemo, ¿verdad?
Y entonces Nicodemo fue allá y empezó como a echarle cepillo al Señor Jesús, ¿verdad? Como a decirle, sabemos que tú eres un profeta grande porque haces grandes señales y haces grandes cosas. Y Jesús le dijo, ¿sabes? Hablemos de cosas serias, hablemos de cosas importantes. Y entonces respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿El que no naciere de qué? De nuevo no puede ni siquiera ver el reino de los cielos. ¿A cuánto le gustaría ver el reino de los cielos? ¿Cuántos han visto el reino de los cielos, hermanos? Amén, ¿cierto? Por la fe nosotros hemos visto el reino de los cielos. Pero dice que el que no naciere no podrá ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo quedó como, pero ¿nacer de nuevo? Y entonces él vino a la parte física. ¿Puede un hombre viejo, cierto? Una persona ya, posiblemente Nicodemo ya tenía sus añitos, ¿puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Y entonces Jesús le dijo, el que no naciere, dice allí, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacer de nuevo, pero no es un nacimiento de vientre de la madre, es un nacimiento del agua y de ¿qué? Del espíritu. Hermanos, ¿será que nosotros podemos nacer de nuevo? ¿Podemos nacer en la familia de Dios? Yo les hago una pregunta. Si yo voy por la calle, ¿verdad? Yo puedo ir por la calle y, ¿saben? Yo no tengo hijos, pero mi deseo siempre ha sido tener un hijo. Y entonces yo encuentro a un chico allí, un jovencito, en la calle, y le pregunto, oye, ¿tú quieres ser mi hijo? Y el niño, que no tiene papá ni mamá, de pronto él dirá, sí, yo quiero ser su hijo. Y entonces yo cojo al niño y me lo llevo para la casa. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso está bien? ¿Por qué no? ¿Saben? Si yo hago eso, bienestar familiar, la policía, las autoridades civiles me caen a la casa y me dicen, ¿usted secuestró un qué? Un niño. Para que ese niño pueda ser hijo legítimo mío, es necesario que yo ¿qué? Haga un proceso, llene unos requisitos, vaya a bienestar familiar, las autoridades civiles, llene unos papeles, después vaya a una notaría, registre a ese niño como hijo legítimo mío, adoptado o lo que sea, que se firme ante una autoridad, ante un notario, ante un juez, ese certificado, y luego ya yo puedo llevar a mi hijo ¿a qué? A mi hogar, y ya voy a tener ese hijo que tanto que había anhelado. Y ese hijo también va a tener un ¿qué? Un padre. ¿Saben, hermanos? Nacer de nuevo significa bajar a las aguas del ¿qué? Del bautismo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él nos encontró botados, no en la calle, sino botados en un basurero, llenos de pecados, llenos de dificultades. Pero Él nos ¿qué? De allí nos puso la mano y nos ¿qué? Y nos rescató, nos llevó ante la autoridad máxima del universo, el Padre, ¿cierto? Dios, el Padre de todo el universo. Y Él dijo, yo quiero que Jairo sea mi hijo, yo quiero que Hernando sea mi hijo, yo quiero que Pedro, que María, que todos los que estamos aquí sean ¿qué? Parte de ¿qué? De mi familia. Por eso yo vine al mundo y morí, ¿por qué? Por ellos. Amén. Y entonces, de la forma en que Dios nos pide que hagamos esa ceremonia de adopción, es viniendo aquí al frente, ¿cierto? Confesando que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y luego vamos a bajar a las aguas del bautismo. Saben, la ceremonia del bautismo es muy hermosa,
porque es una ceremonia en la que el ser humano muere y resucita. Cuando una persona es sumergida en el agua, la persona tiene que dejar ¿de qué? De respirar, ¿cierto? Cuando una persona deja de respirar, literalmente ¿qué? Muere, es sepultada. Pero inmediatamente que sale del agua, esa persona toma una primera bocanada ¿de qué? De aire. Y saben, cuando los niños nacen, precisamente eso es lo que hacen. Han estado durante 9 meses allí sumergidos en el líquido amniótico, en el vientre de la madre, ¿verdad? Han recibido oxígeno, pero ha sido un oxígeno que toma la madre, lo lleva por la sangre y lo lleva hasta el bebé. Pero cuando él nace, lo primero que hace es y empieza ¿qué? A llorar, y empieza ¿qué? A tener una nueva ¿qué? Una nueva vida. Hermanos, Dios nos pide en esta mañana que nosotros seamos hijos de Dios. Que si antes no sabíamos por qué en la iglesia y fuera de la iglesia nosotros nos llamamos hermanos, es porque nosotros somos hijos de Dios. Vamos a mirar en la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan 1, 3. El título de este capítulo nos habla aquí de ser hijos de Dios. Y el apóstol Juan, que era el apóstol del amor, ¿cierto? Por él le conocemos el amor infinito de Jesús, ¿cierto? Cuando él escribió sus cartas, escribió el Evangelio de San Juan, cuando él quería referirse a sí mismo, él decía, el discípulo que Jesús ¿qué? Amaba. Él no decía Juan, o sea, yo hice tal cosa, sino que él decía el discípulo al que Jesús amaba. Él sentía el amor de Jesús. Y entonces, eso lo llevó a escribirlas de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Y el mundo no nos ¿qué? No nos conoce porque no ha conocido ¿a quién? Al Padre. Y en Juan 17:3 también Él nos dice, la vida eterna, he aquí, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. ¿Saben? Pero el apóstol Juan no se queda allí. Más adelante, en el versículo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en el versículo 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa que le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran ¿qué? Justas. ¿Saben? Allí en la Biblia, en ese versículo nos dice que hay dos simientes. La simiente de Caín, que era una simiente ¿qué? Corrompida por el pecado. Y la simiente de Abel era una simiente ¿qué? Pura, la simiente que era verdadera. Satanás ha querido erradicar, matar, eliminar completamente la simiente de Dios, de la familia de Dios. Él sabía desde el principio que Dios había colocado una simiente, ¿verdad? En Génesis 3:15, ¿qué es lo que nos dice? Cuando habla hacia la serpiente le dice, he aquí que ¿qué? Que habrá enemistad entre la ¿qué? Entre tu simiente y la simiente de ¿qué? De la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañal. ¿Saben? Desde ese momento, ese es el protoevangelio, la promesa bendita de un Mesías que venía ¿a qué? A salvar al mundo. Dios quiere que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios no porque
querramos hacerlo, sino porque Él es el que nos ha buscado, el que nos ha llamado a ser parte de su familia. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, sino muchas otras personas que están afuera, lleguen a ser parte de esta familia. Tenemos un gran desafío. El pastor me encomendó una tarea en esta mañana, y es que cuando nosotros nacemos para el reino de Dios, cuando nosotros nacemos para la familia de Dios, tenemos una gran responsabilidad. No solamente la responsabilidad de elegir ser hijos de Dios, muchos de nosotros ya lo hemos hecho, sino también de llevar a otros a que tomen esa decisión. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cierto?, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él con quién, y él conmigo. Este es un versículo muy lindo, porque Jesús nunca nos obliga a tomar una decisión. Él nos invita, nos hace una invitación. Él golpea de una manera muy sencilla, muy suave, pero Él es insistente. Él nos llama de una u otra manera. Esta semana estábamos mirando cómo los enfermos tienen que ser también discípulos ¿de quién? De Jesús. Y hay ocasiones en que nuestra mente asocia la enfermedad con el pecado. Pero, ¿cómo hacemos cuando una persona que ha sido un buen cristiano, nacido en el Evangelio, criado en las normas cristianas, fiel vegetariano, temeroso de los 8 remedios naturales, y llega un momento en que se enferma? ¿Saben? Yo tuve contacto con una persona que admiré yo mucho, el pastor Henry Neiman, un hombre de Dios, predicador, entregado a la obra de Dios, un hombre de visión maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, pero que en sus últimos años de vida fue latigado por cosas terribles, un cáncer. ¿Cómo un vegetariano, fiel vegetariano, llega a tener cáncer? ¿Saben? Eso es algo incomprensible. Pero al igual que él, muchos estamos contaminados o hemos estado contaminados por una enfermedad terrible, y vuelvo y la repito, es el pecado. Hermanos, nosotros no somos la medicina es ¿quién? Dios, Cristo Jesús. Necesitamos llevar este evangelio eterno, el evangelio de la vida eterna, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, nacemos como misioneros, o mejor habría sido no haber nacido, porque el que nace del agua y del Espíritu tiene que compartir esa gran bendición de ir y llevar esas buenas nuevas a otros que están pereciendo, que están muriendo en la enfermedad del pecado. Y no solamente en la enfermedad del pecado, sino en la enfermedad física, en la gran necesidad que tiene el ser humano, tanta contaminación, tanta enfermedad que se presenta hoy en día. Pero ¿saben? La más terrible de las enfermedades que sufre el hombre es la del del egoísmo. Y quizás nosotros lo hayamos hecho, todavía tengamos esa enfermedad. Nosotros decimos, la Biblia allí en el mensaje de los 3 ángeles nos dice: aquí está la paciencia de los santos. Entonces la paciencia de los santos significa que yo me siento aquí en la banquita, yo tengo aquí escriturado esta banca, este puesto, durante 20 años he venido todos los sábados a escuchar la palabra de Dios, y estoy esperando a que el Señor Jesús venga y me lleve. Hermanos, ¿será que esa es la labor de nosotros? Hermanos, yo les llamo a algo, porque Dios nos pide que seamos misioneros. Hoy se está haciendo el lanzamiento nuevamente, y los lanzaremos si es necesario 1000 veces, o 200,000 veces, o 1,000,000 de veces. Todos debemos ser misioneros. Debemos buscar cuál es nuestro don, cuál es nuestra manera de poder llevar el evangelio a otras personas, ¿cierto? Y tenemos que tomar una decisión de dar testimonio.
La única profecía de Mateo 24 que no se ha cumplido es la de Mateo 24:14. Allí en Mateo 24:14 dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio a todas las naciones por testimonio. ¿Por qué? Testimonio. ¿Y saben lo que a nosotros nos falta? ¿Será qué? ¿Dar qué? Testimonio. ¿Saben? La palabra testimonio viene de una raíz griega que significa martureo. ¿Qué significa martureo? ¿Martureo no les parece como a mártir? ¿Cómo fue que predicaron los primeros discípulos en la época de Jesús? Llegaron al punto de ser ¿qué? Martirizados. Su testimonio era tan grande que varias veces al apóstol Pedro le decían: ¿saben? Ya Pablo, si usted sigue predicando, lo vamos a ¿qué? A azotar. ¿Y cuántas veces dice Pablo que lo azotaron? Más de ¿qué? 7 veces. Si usted sigue predicando, lo vamos a apedrear. ¿Y cuántas veces fue apedreado el apóstol Pablo? Muchas veces. Quisieron matarlo. Al mismo Jesús lo quisieron apedrear. Al mismo Jesús lo quisieron matar. Pero saben, nuestro testimonio ha sido muy ¿qué? Muy débil. Nuestro testimonio está flaco, está a punto de morir, porque no tomamos la decisión, no solamente de nacer de nuevo y nacer del Espíritu, sino nacer para el reino de los cielos y llevar a otros a los pies de Jesús. Hermanos, el llamado es muy sencillo. Y yo vuelvo a buscar el capítulo 30 del libro de Deuteronomios. Lo cité hace 15 días, pero es un llamado vehemente, es un llamado que nos lleva a que pensemos qué es lo que estamos haciendo. Y que también ese llamado debe llegar a todos los rincones de este mundo. ¿Saben? Moisés estaba por entrar a la tierra prometida y nosotros estamos por entrar a la tierra prometida. Muy pronto el Señor Jesús vendrá y Él hizo una promesa, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Pero ¿saben qué tristeza que muchos de esos lugares queden vacíos? Porque nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, aquellos que se han sentado junto a nosotros en los buses, no han sido tocados con el Evangelio de Cristo. No les hemos hecho un llamado. Y Jesús le colocó estas palabras a Moisés. Capítulo 30 de Deuteronomios, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos, estamos por tomar posesión de algo maravilloso, de lo que Dios ha preparado para nosotros, que es la tierra nueva. La esperanza es que vamos a tener vida eterna, pero no vamos a tener una vida eterna llena de pecado, de sufrimiento y de enfermedad, en un mundo como lo hemos conocido. Tenemos la oportunidad de tener una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde hay lugar para ¿cuántos? Para todos nosotros, y no solamente los que estamos acá, sino los que aún no han conocido del Evangelio de Dios. Hermanos, en el versículo 19 nos sigue diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge hoy pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Hermanos, Dios nos pide, nos invita, nos llama y tiene testigos. Nadie podrá decir el día de mañana: ay, no, es que cuando yo fui a esa iglesia, ay, allá no hacían milagros.
y empezamos a hacer una lista de quejas, ¿cierto? Empezamos a nosotros tener una lista de quejas contra Jesús, contra Dios. Es que esos hermanitos de la iglesia, es que ese pastor, es que esos ancianos no hacían su trabajo. Ellos empezamos a mirar a qué, lo que está al frente de nuestros ojos. Pero ¿saben? ¿Será que alguna excusa podrá ser válida ante Cristo Jesús cuando Él nos muestre las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies? Cuando Él nos muestre el costado que ha sido perforado por una lanza por razón de nosotros. Cuando Él nos muestre en su frente las heridas de las espinas que lo coronaron. Y Él nos diga, mira, yo derramé hasta mi última gota de sangre por tu salvación. ¿Por qué tú me vienes a traer excusas de que fue que el hermanito no me dijo, que fue que el hermanito no me invitó, que es que ahorita viene una campaña y que yo no invité a las... No, hermanos, tenemos que prepararnos y preparar a otros, invitar a otras personas a conocer del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, de otra manera no vamos a ser como misioneros en la patria celestial. Estamos por entrar a la Canaán celestial y vamos a leer algo importante. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 y 6 leemos lo siguiente. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro que a muchos les da miedo leerlo. Capítulo 21, versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que estaba sentado en el trono, ¿qué fue lo que dijo? Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es capaz de hacer nuevas todas las cosas? Dios. ¿Cuántos han nacido del agua y del Espíritu y han nacido para el reino de los cielos? ¿Cuántos quisieran que su familia, sus hermanos, sus hermanas, los que no han conocido, sus vecinos, sus primos, sus tíos, puedan llegar a conocer del Evangelio eterno? Que puedan también hacer parte de esa nueva creación de Dios. Porque Él dice que allí yo hago nuevas todas las cosas, ¿cierto? Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Hermanos, ¿estamos dispuestos a nosotros beber el agua solo nosotros? ¿O estamos dispuestos a compartir el agua de vida con muchos que aún no la conocen? Hermanos, vuelvo y repito, el que nace como hijo de Dios debe nacer como misionero. Debe tomar una decisión. Puede que su labor sea muy sencilla: acompañar y orar, pero también estar dispuesto a dar ¿qué? Testimonio. Que no nos avergoncemos, porque a muchos nos daría pena levantarnos en un bus. Y así como muchos de los que conocemos allá por necesidad venden confites y hablan de las necesidades que estuvieron en las drogas, ¿cierto? Nosotros debemos dar testimonio de que hemos sido hechos ¿qué? Criaturas nuevas, pero criaturas para el reino de los cielos. Y que queremos que también muchos conozcan de cómo se siente estrenar una familia, cómo se siente ser hijo de Dios y ser parte del Evangelio de Cristo para cuando Él venga en las nubes de los cielos. ¿Cuántos quieren tomar la decisión en esta mañana y sellar y reconciliar nuevamente esta promesa que han hecho a Dios para cada uno de nosotros? Voy a pedirles que se coloquen de pie o que nos arrodillemos para tener una palabra de oración, que nuevamente tomemos una decisión. Y saben, Dios toma nota de nuestras decisiones. El que no quiere hacerlo, no lo haga. Pero Dios, después de que le prometemos, debemos que cumplirle. Amén. Eterno y maravilloso Dios, damos gracias porque en esta mañana tú nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Permite, Señor, que la decisión que hemos tomado para ser parte de tu familia
pueda ser llevada a cabo también para que otros te conozcan a ti y tomen la misma decisión. Señor, debemos morir al pecado, pero tenemos la responsabilidad de vivir para ti, de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, de permitir que tú entres en nuestro corazón y nos cambies. Señor, el proceso de la santificación es fuerte, es duro, y es necesario que tú nos reprendas, nos ayudes, nos fortalezcas, que nos levantes a dar testimonio de esta palabra que es el Evangelio para honra y gloria tuya. Y que muy pronto, al habernos preparado nosotros y preparar a otros, podamos verte cara a cara, y cuando vengas en las nubes de los cielos podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Lo pedimos y lo rogamos en los méritos de la sangre preciosa de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, mientras nos preparamos para el segundo servicio, queremos anunciar a cada una de las personas del primer turno que nuevamente se empieza la labor misionera. Así que queremos invitarlos a las personas que han participado en la obra misionera, que pasen aquí al cuarto anexo. Yo voy a mencionar a las personas que están en los grupos para que nos acompañen: Iván Andrés, Joseph, David y Chabeli Forero, Omar Salamarca, Marta Flores y Patricia Rincones, Rubiela Herreño, Nigiret Ortiz, Virginia Zuleta, Janet Cifuentes, Alejandra Pineda, Esperanza Martínez, Luz Mary Salinas, Marta Yolanda Cifuentes, Lucero Vargas, Alba Triana, Guillermina Galvis, Marquesa Franco, Lina Rosa Zúñiga, Jenny Vargas, Gilma Reyes y Ruth Cubillos. Así que les esperamos aquí en el cuarto anexo para que podamos dialogar de cómo vamos a empezar el plan misionero para este año 2014. Muchísimas gracias.